privilegio el poder compartir en esta mañana y estar juntos reunidos de diferentes lugares del planeta, para unos quizás más temprano que para otros, pero hay algo que nos vincula y este algo es un llamado general que el Espíritu Santo está ocasionando en la mente y el corazón de cada persona, de cada individuo. Y por eso nos ha traído a este momento particular. Y antes de abrir la palabra, les invito a que podamos orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias porque tú eres aquel que inspiró esta palabra maravillosa. Y ahora pedimos que nos puedas iluminar, que ese espíritu que le inspiró nos pueda ahora iluminar para poder comprender la profundidad y la anchura de esta palabra. Por favor, que puedas visitar de manera especial a cada uno de aquellos que se encuentran con nosotros y aquellos que de una u otra manera también estarán mirando a través de las redes este mensaje. Guárdanos ahora y que podamos ser animados en este momento. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir la palabra en el libro de Romanos. Capítulo 16 es nuestro texto inicial. El apóstol Pablo es el instrumento que el Señor ha utilizado para explicarnos muchas verdades. De hecho, hay demasiadas verdades que contiene la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo ha sido uno de esos instrumentos poderosísimos que él ha utilizado para explicarnos el camino a la salvación. En el capítulo 16 inicia el versículo 24 mencionándonos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y entonces él concluye con una expresión como la que utilizamos cada vez que cerramos una oración. Amén. Es decir, así sea que esta gracia pueda ser parte de usted, pueda ser parte de mí. Esta gracia no solamente es un regalo que Dios nos da, inmerecido obviamente, pero esta gracia es el poder de Dios a nuestro alcance. ¿Pero para qué? Para que entonces usted y yo podamos ser confirmados. Y por eso el versículo 25 dice, y al que tiene poder, noten ustedes, para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Dios tiene este poder y la clase de poder que tiene, según nos comenta la escritura también en el libro de Colosenses. Usted recordará allí en el capítulo 2 el versículo 29, perdón, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. El poder de Dios es un poder ilimitado. Todo el poder de la divinidad, todo el poder de la deidad está dispuesto para cada uno de aquellos que lo deseen. Por eso Él tiene ese poder para confirmarte a ti, para confirmarme a mí en su evangelio, en esta buena noticia, porque el evangelio son buenas noticias, pero también en la predicación de Jesús. Nuestro amado Señor Jesús quiere confirmarnos en estas verdades. Según la revelación nos cuenta, y vuelvo al texto que hemos empezado a leer del verso 25 de Romanos 16, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Desde la eternidad pasada se ha pensado en algo maravilloso, pero parece que había estado encubierto en las épocas anteriores a las que está hablando el apóstol Pablo. Y entonces lo va a volver a ratificar en el libro de Efesios, el capítulo 3. Usted puede ir justamente allá conmigo. Efesios capítulo 3. Y entonces nos dice a partir del versículo 2, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Noten ustedes, esta gracia ha venido siendo dispuesta a través de las edades, no es algo nuevo, no es algo que se está inventando en ese momento, sino que la gracia, el poder de Dios ha estado presente desde tiempo anterior para cada uno de aquellos hijos de Dios que lo han necesitado. Y entonces nos dice el apóstol Pablo en el verso 3 que por revelación me hizo conocer el misterio, es decir, esto ya dejó de ser un misterio, ha sido dado a conocer, ha sido entonces revelado y el apóstol Pablo ha sido el depositario de esta revelación. Y nos lo va a contar y entonces dice, como antes escribí en breve, leyendo lo cual podéis entender mi conocimiento
en el misterio de Cristo. Versículo 5. Misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado en sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este misterio no había sido revelado, no había sido contado de una manera en la cual ahora se ha recibido. Es decir, en este momento los apóstoles lo conocen mejor. Los profetas que fueron guiados por el Espíritu habían contado algo de esto, pero ahora se ha entendido mejor, ahora ha sido revelado. No solo el apóstol Pablo parece que lo ha entendido y lo ha recibido, sino que cada uno de los apóstoles de Jesús lo ha recibido, lo ha entendido. Pero este misterio no solamente es para el pueblo que en ese momento era el que estaba cercano, sino también para aquellos lejanos. Por eso dice en el versículo 6 que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Es interesante que esta promesa abarca no solamente al lejano, ¿verdad? Que no ha sido en otro tiempo contado como pueblo. Es decir, aún aquellos que están fuera del conocimiento propio de Jesucristo, tienen la oportunidad de recibir este misterio. El verso 7 dice, del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado a mí por la operación de su poder. Noten que el Señor hace una cirugía. Hace una operación, dice aquí, según su poder. Ya hemos visto que este poder es el poder de la divinidad, el poder de la deidad. Y el Señor quiere hacer una cirugía en tu mente y en la mía para que podamos entender este misterio y lo podamos recibir, para que entonces esté impregnado en lo más íntimo de nosotros y ese más íntimo es la facultad superior, es en nuestra mente. Pero este misterio sigue explicándolo en el libro de Colosenses, el capítulo 1. El mismo apóstol Pablo, el cual ha sido revelado esto por la gracia del Señor, nos lo quiere entregar para que lo podamos recibir. Y entonces, allí en Colosenses, el capítulo 1, nos dice en el versículo 25, de la cual fui hecho ministro, hablando de esta gracia, ¿verdad?, que ha sido entregada. Él ha sido hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada para con vosotros, para cumplir la palabra de Dios. El Señor le ha dispuesto a Él para que pueda compartir, para que nos pueda entregar una luz especial y que todo aquel que la reciba, entonces pueda hacer uso de ella y pueda recibir este poder. Por lo tanto, continúa el versículo 26, el misterio que había estado oculto, noten, desde los siglos y por generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Este misterio está siendo manifestado. ¿Para quiénes? Para los santos. ¿Y quiénes son estos santos? A lo largo de las edades, Dios ha tenido un pueblo que le ama, un pueblo que espera por Él, un pueblo que lo considera como suyo. Y entonces este misterio tiene que ser revelado y más aún en nuestros días. Hago la pausa, por favor, no pierdan Colosenses 2. Me es necesario ir a Apocalipsis, el libro de la Revelación, en el capítulo 10. Ahora el vidente de Patmos, el apóstol Juan, que también es parte de aquellos que ha recibido el misterio, nos lo cuenta a través de la revelación, a través de la profecía. Allí en el capítulo 10 nos dice en el verso 7, pero en los días de la voz del séptimo ángel. Noten que esto va a ser en aquellos días, cuando el séptimo ángel nos dice, comience a tocar trompeta. Cuando esta última trompeta, recuerden que los que tocan la trompeta, ¿verdad? Son 7, pero nos dice que justo en la voz del séptimo ángel, cuando empiece a tocar la trompeta, ¿qué va a suceder? El misterio de Dios será consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Es decir, este misterio va a tener su realización final, va a tener una culminación en los días cuando prácticamente la historia del planeta se esté cerrando. Pero ¿cuál es este misterio en específico? Volvamos a Colosenses del capítulo 2. Y de hecho, allí en el capítulo 2, el apóstol
nos dice que nos va a contar esto, pero en el verso 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Y qué tiene que ver entonces recibirle a Jesús con el misterio? De hecho, en el mismo capítulo 1 nos decía en el verso 27, y nos saltamos a propósito este texto, para mostrar que esta culminación final tiene que ver con usted y conmigo. Este misterio va a llegar a su éxito y va a llegar también a completarse, y por eso dice a quienes Dios quiso dar a conocer. Noten, las riquezas de qué? De la gloria de este misterio. Es decir, este misterio trae gloria. Si trae gloria, significa que en los días en los cuales culmina este mensaje, entonces se va a ver la gloria de Dios. Se va a manifestar su poder. ¿Entre quiénes? Dice las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Es decir, que la gente que aparentemente no conoce a Dios, que aparentemente no le tiene a Dios, que quizás los miramos por de lejos, ¿verdad? Son gente que va a recibir una bendición especial en los días del fin. Dios tiene planes para con aquellos que no lo conocen, pero que de alguna manera han estado buscándole, que de alguna manera hoy están preocupados por los escenarios que se suscitan aún en nuestro planeta y están preguntándose, ¿qué más viene? Algo está sucediendo y no entiendo qué está pasando. Alguien va a tener que explicarles, alguien va a tener que pregonarles y decirles, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo para que ellos puedan comprender, se puedan preparar? Y por eso este misterio va a ser completado, va a ser concluido en la experiencia no solo con el pueblo de Dios, sino con aquellos que no parecen ser pueblo. Y este misterio nos revela el apóstol Pablo, dice que es Cristo. El misterio no es otro, sino una persona. Esa persona es Cristo. Y es Cristo no solamente teniéndole, ¿verdad?, cerquita de nosotros, sino es Cristo en vosotros. Y Cristo en nosotros es la esperanza de recibir algo, recibir la gloria. Es decir, que la culminación del misterio es que ustedes y yo alcancemos la gloria. Por eso el apóstol Pablo ha mencionado que desde las edades eternas ha sido manifestado esto a través del Evangelio. ¿El propósito del Evangelio acaso es que alcancemos esta gloria? ¿Que Cristo en nosotros pueda hacer esta manifestación de la gloria? De hecho, el apóstol Pablo mismo, en el capítulo número 2 de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, encuentra usted allí en el versículo 13. Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido, noten, desde el principio, ¿para qué? Dios te ha escogido a ti, me ha escogido a mí, no para perdernos, sino para salvarnos. Si hay algún punto en el cual alguien pudiese pensar en la predestinación, solamente existe una, y es la salvación. Jesús ha permitido que estés vivo hoy porque quiere salvarte, no quiere que te pierdas. Y por eso nos ha escogido desde el principio para salvación. Noten, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. El anhelo del Señor es santificarte, hacer una transformación en tu vida, en tu experiencia, que siendo un pecador, de repente el pecado pueda en algún momento de tu experiencia quedar anulado. Y las batallas van a seguir adelante, ¿verdad? Parece que ya lo alcanzamos, pero esto sigue continuando. Cada vez se van evidenciando más debilidades. Pero el Señor quiere ayudarte en este camino de la santidad y entonces que tengas fe en la verdad. Y entonces voy al versículo 14, subráyelo, texto clave, a lo cual os llamó. Noten, aquí hay un llamado para ustedes y para mí. Por nuestro evangelio, el evangelio, la buena noticia, es un llamado especial para cada creyente. ¿Para qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el Evangelio tiene el propósito de enseñarte cómo alcanzar la gloria.
Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, es decir, Jesús en nosotros quiere hacer la realidad de que la gloria pueda activarse, de que ustedes y yo la alcancemos. ¿Pero por qué? Porque hay un problema. El problema es que esta gloria se perdió desde el inicio. Por eso es que en Romanos, usted recordará, en el capítulo 3, el verso 23, se nos ha declarado por cuanto todos pecaron. Usted y yo hemos pecado, es la realidad, somos pecadores. Nos hemos equivocado en algún momento de nuestra experiencia. Y por esa razón hemos estado destituidos de qué? De la gloria. Por esa razón Adán y Eva tuvieron que ser separados del jardín del Edén. No pudieron volver a ingresar. Ese manto de la gloria que los cubría y que les permitía no verse desnudos, les fue retirado tan pronto pecaron. Por eso es que el plan de Dios es devolvernos la gloria. Es que ustedes y yo volvamos a alcanzar esta gloria y que un día entonces podamos brillar como estos padres, ¿verdad? Nuestros, hablamos así, en el jardín del Edén, Adán y Eva, tenían este brillo que era, ¿verdad? Esta señal de que tenían la gloria. Pero ahora el Señor anhela que usted y yo alcancemos este misterio, Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. Él lo anhela para que lo podamos recibir a través del Evangelio. Y cuando lo recibimos en el libro de Segunda de Corintios, usted encuentra allí en el capítulo 4, el Señor anhela que que esta gloria empiece de adentro hacia afuera. Cuando tú la recibes, entonces hay una manifestación de este resplandor, de esta luz, de esa gloria. ¿En dónde? Versículo 6 de Segunda de Corintios 4. Porque Dios que mandó que de las tinieblas, noten, resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, es decir, en tu mente y en la mía. ¿Para qué? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Es decir, el Señor anhela que su conocimiento se ilumine ahora en tu mente. Al iluminarse está dándote los rayos propios de su gloria. Estás recibiendo la gloria de Dios cada vez que estás estudiando, cada vez que recibes la palabra, cada vez que tú estás en tu intimidad con Jesús, abriendo la Biblia, estás recibiendo la gloria de Dios. Estás recibiendo esta esperanza, estás recibiendo el misterio de Dios, pero este misterio tiene que consolidarse, tiene que completarse para que tú y yo podamos llegar a esta experiencia de la gloria. Y pregunto, miren, si recibimos la gloria de Dios, entonces significa que el pecado está quedando atrás, porque recuerden que el pecado nos ha quitado la gloria, ¿verdad? Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria. Pero si alcanzamos la gloria y ya no estamos destituidos de esta gloria, significa entonces que el pecado ya no está entre nosotros, ha quedado alejado de nosotros, de nuestra experiencia. Esa es la realidad. Y esto va a ser una experiencia viva porque Jesús está haciendo esto, nos está santificando. Libro de Hebreos, capítulo 10. Ustedes recuerdan, el mismo apóstol Pablo nos vuelve a citar en el versículo 14 que la última expresión de la purificación del santuario, porque esto es la luz del santuario, ¿verdad? Si usted conoce este mensaje maravilloso, puede entender que esta es una realidad que el enemigo hoy en día quiere que no comprendamos, porque no anhela que usted alcance la gloria. Quiere que esta gloria no sea manifestada en su mente, quiere que no la entienda. Y por eso el mensaje y la obra de Cristo como sumo sacerdote es, en el verso 14, que porque con una sola ofrenda, dice aquí, es decir, no necesita de más sacrificios, no necesita de más ofrendas. Usted no necesita sacrificarse para esto, no necesita, ¿verdad? Enclaustrarse, no necesita fatigarse, no necesita lacerarse, no necesita hacer peregrinaciones largas para alcanzarlo, sino que con una sola ofrenda hizo ¿qué? Hizo perfectos, noten, para siempre a quienes, a los santificados. Jesús quiere perfeccionarte, quiere que tú camines en una novedad de vida. Y lo va a hacer, y te va a hacer perfecto, pero usted dice, yo no soy perfecto, sí, pero en el santuario te va a hacer perfecto, ¿cómo? Porque en el verso 17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, cuando los pecados sean borrados definitivamente. Entonces,
te presentará a Jesús como alguien santo, como alguien perfecto. Y por eso en Apocalipsis 14 dice, 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son? Oh, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La expresión, la experiencia final del pueblo es una experiencia de brillo, es una experiencia de luz que ha empezado en la mente con el conocimiento de Jesús y ha sido progresiva para que usted y yo alcancemos la gloria. Y entonces esta gloria va a ser manifestada un día. Por eso el ángel de Apocalipsis 18 desciende con gran poder y grande gloria, porque la tierra va a ser iluminada con esta gloria. Y esto es lo que miró el profeta Daniel en el capítulo 12. Allí, Daniel capítulo 12, versículo 3, y los entendidos resplandecerán como, como el resplandor del firmamento. Esta gloria va a resplandecer, va a ser visible un día en tu rostro y en el mío. Si es que el Señor nos considera para dejarnos hasta el final de la historia, ¿verdad? Y este final de la historia se está alcanzando, pero esta es la gloria, este es el misterio de Dios revelado, este es el misterio que quiere que tú y yo alcancemos. Cristo, Cristo es el misterio, Jesús en nosotros es la esperanza, pero estar Jesús en nosotros significa la promesa del Consolador, que el Espíritu pueda ser revelado en usted y en mí. Pero el enemigo quiere falsificar este misterio y ha levantado otro en Segunda de Tesalonicenses. Y, y solo reviso un poquito de esto nada más, porque el crédito es para Cristo. Cristo tiene planes especiales para nosotros, pero el enemigo también tiene planes en este tiempo. Y por eso en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 nos dice, nadie os engañe, ¿verdad? En ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado un hombre. Es decir, hay un precursor, hay alguien que así como el profeta Juan el Bautista preparó el camino para mirar a Jesús, ¿verdad? Aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan capítulo 1:14, y vimos, ¿verdad? Y vimos la gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, a Jesucristo, ¿verdad? Que nos vino a mostrar la gracia del Padre, nos vino a mostrar la verdad. Y cuando se transfiguró, se miró su gloria. En realidad, aquí también hay un precursor, y este es el hombre de pecado. Es aquel que está perdido, es el hijo de perdición, va a la perdición, se va a perder. Eso es lo triste. Este representante de este sistema fallido está en camino a la perdición y por eso dice que éste se opone, noten, y se exalta contra todo lo que se llama Dios. El misterio de la piedad, el misterio de Dios, es Cristo en nosotros. Y si es en nosotros, significa no más yo, no más nosotros, no más nuestra voluntad, sino es Cristo en nosotros, es su voluntad actuando, es su poder actuando desde adentro en nuestra mente, fortaleciéndonos para hacer la voluntad de Dios. Pero en cambio, este otro poder actúa diferente. Actúa en que tú hagas lo que tú quieres, come lo que te guste, viste como quieras, ¿verdad? Escucha lo que quieras, ¿verdad? Anda a los lugares que desees. No te preocupes, no te limites. ¿Por qué? Porque se va contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios aún quiere recibir adoración. Este otro misterio, contrario al de Dios, desea recibir adoración. Es un misterio orgulloso, provoca orgullo, provoca vanidad. Y esto ocasiona que entonces aquellos que lo tienen, aquellos que lo reciben, aquellos que lo comparten, se van a hacer, noten, se sienten en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios incluso. Este poder es jactancioso, es un poder diferente. Es un poder que no anula el yo, sino que lo revive aún más a tal punto que aquellos que están como líderes, ¿verdad? Que están en el punto no solo de la lideranza del poder eclesiástico, sino también de los poderes políticos, los va a llevar al desastre final. Y en este desastre final los va a hacer llevar a irse en contra de Dios. Por eso es que la bestia y la imagen de la bestia procurarán cumplir y completar este misterio de iniquidad que se ha levantado ya y que está entre nosotros. Por eso el versículo 7 dice, porque el misterio de iniquidad que está haciendo ya opera. Así como Jesús, a través del misterio de la piedad, también está operando esa cirugía en nuestra mente. También el diablo con su misterio de iniquidad está operando, también está haciendo una cirugía en la mente de las personas. ¿Para qué? Para que entonces
pueda ser revelado toda la iniquidad. Esta iniquidad se está implantando en las mentes. Por eso es que aquellos que lo poseen se vuelven jactanciosos, orgullosos, hemos mencionado, tienen el carácter del diablo. Y por eso van en contra de otras naciones, con justificativos, ¿verdad? De que quieren, ¿verdad?, arrasar a los malos, pero ¿el fin justifica los medios? El poder de la bestia y de la imagen, ¿verdad?, va a estar presente hasta el final, queriendo tomar posesión de la mente de los hombres, demostrándoles y anulándoles el conocimiento de Jesús, mostrándoles que es imposible que usted alcance la gloria del Señor y mostrándoles que cada vez usted puede emprender un mejor asunto en su vida y en su experiencia, que usted puede superarse, que usted puede vencer, ¿verdad?, sus cosas, pero es usted, usted y usted. No anula al yo, pero el misterio de Cristo anula al yo, no más yo. Por eso Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, para recibir el misterio de Dios, ya no más yo, ya no más yo, sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la fe del Hijo de Dios, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, nos dice la Escritura. Por eso es Jesús en nosotros, que tiene que activarse. Pero estos dos misterios están en pugna hoy en nuestro tiempo actual. Y cuando llegue la marca de la bestia, todos aquellos que no han condenado este yo, que no han permitido que el misterio de Cristo, que Cristo mismo viva en nosotros, que no lo han dejado actuar desde adentro en la mente, anulando todo lo que se levanta en contra de Dios, entonces tristemente van a permitir que este otro misterio haga la cirugía, que entonces se apodere de la mente y que nos lleve al desastre final. Pero por eso el Señor ha anhelado que usted y yo avancemos y el tiempo se nos ha agotado. Pero en el libro de Ageo, usted encuentra una promesa que es la última que el Señor la hizo a Zorobabel y nos la quiere dejar a nosotros hoy también en nuestro tiempo particular, un tiempo de conflicto, un tiempo de apogeo, un tiempo que quizás no entendamos bien qué más viene, pero lo cierto que lo que estamos mirando nos indica que cada vez Jesús está más cerca, que cada vez Él quiere hacer morada en ti y quiere estar contigo, quiere salvarte, quiere que tú te puedas agarrar fuertemente de su brazo protector, de su brazo poderoso, que confíes no en lo que tú puedes hacer, sino en lo que Cristo puede hacer en tu favor. Y por eso, allí en el capítulo 2, en el verso 4 le dice, pues ahora Zorobabel. Y ahora te dice a ti, ¿verdad? Graciela, Carmen, Fanny, Bárbara, Berta, Grace, le dice a Rita, le dice a Lilian, le dice a Ruth, les dice, pues ahora esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también a ti, Hetzel, a ti, Rocío, Gracie. Esfuérzate también, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos, pueblo, todo de la tierra. Tenemos que esforzarnos, los valientes de Jehová que estamos aquí. Necesitamos un esfuerzo adicional ahora. Sí, esfuérzate, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Aunque miremos que el mundo está en una marcha descendente, que el conflicto de los siglos está llegando a su final, amigo y hermano, recobremos fuerzas ahora, esforcémonos, avancemos con ánimo, porque ciertamente aquel que es nuestra fortaleza quiere terminar este misterio, quiere consumarlo ya en nuestros días y quiere que tú y yo podamos tener esta confianza y ánimo, porque Él lo va a hacer en ti. La pregunta es, ¿le vamos a permitir que el Espíritu pueda trabajar? ¿Vamos a dejar que Cristo esté en nosotros? ¿Que Él camine en nosotros, no más yo, sino Cristo en mí? Y si esta es nuestra decisión, entonces seguramente tú vas a ver cómo tu experiencia va a ser llevada de menos a más, porque Jesús quiere perfeccionarte, quiere santificarte y quiere ayudarte con el problema que tienes, con la dificultad que te está visitando. Quiere transformar tu carácter, hacerte un esposo fiel, hacerte una esposa fiel, hacerte un hijo que honra al padre y madre. Quiere hacerte un adorador genuino.
Y yo le pido al Señor en esta hora por ti, para que nos ayude, y también a mí, porque estamos en medio de estas batallas, dos misterios en pugna que quieren el control de tu mente, pero el Señor ha hecho una cirugía previa, y estoy seguro que va a concluir la buena obra que le ha empezado, porque el que inició la buena obra la concluirá en este día en tu vida. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, y gracias porque Cristo, Cristo es de este misterio y Cristo es lindo, Cristo es maravilloso, Cristo es nuestro Salvador, es nuestro sumo sacerdote que está haciendo esta obra final de salvación para nosotros. Y por eso es que a través del Espíritu Santo quiere morar en nosotros, hacer una habitación aquí en la mente, para que entonces podamos tener esta esperanza de un día verte en gloria y majestad y que nosotros también podamos ser transformados con un cuerpo de gloria, como dice Filipenses 3:20, y entonces, oh Padre, vivir contigo la eternidad. Guárdanos entonces del enemigo, de sus acechanzas, y ayúdanos a tener la victoria en Cristo Jesús. Te lo pedimos en su nombre, en el dulce nombre de Cristo. Amén y amén.